¿Qué es la realidad? La realidad es algo que existe, es algo que es lo que se ve o se puede percibir y es por lo que se mueve el mundo. Eso es lo que se dice acerca de la realidad. Es algo que existe, es algo que es, la gente lo puede ver, lo puede percibir, ¿no? Puede ser tangible, el aire también, ¿verdad? Y es la razón por la cual el mundo se mueve. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que está establecido. Diga conmigo, establecido. Ahora, lo que está establecido puede ser visible o puede ser invisible. Y es lo que verdaderamente mueve al mundo. La verdad es lo que verdaderamente va a mover al mundo. Nosotros no nos debemos mover por lo que vemos, es decir, por lo que las cosas aparentes o por lo que se aparenta. Nosotros debemos movernos por la verdad. Entonces, la verdad es lo que está establecido, puede ser visible o invisible, y es lo que verdaderamente mueve el mundo en todas sus dimensiones, porque el mundo tiene muchas dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué dice Colosenses 1:16? Que alguien lo lea, por favor. Yo léelo en alto, tú lo puedes ver desde ahí. Fuerte. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es. Entonces, ahí vemos una verdad. El hombre no puede ver la verdad, solamente mira a medias. Entonces, todo nacido de nuevo, toda persona que ha nacido de nuevo, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Todo nacido de nuevo ha pasado de un reino a otro reino. El mundo nos muestra una realidad desde los ojos naturales, lo que nosotros podemos ver. Esto de acuerdo a su reino de mentira y de tinieblas, porque Satanás gobierna, para muerte y destrucción, porque no quiere que el hombre alcance la redención. Satanás no quiere que el hombre alcance salvación y tampoco quiere que alcance la restitución de todas las cosas que están provistas para el hombre a través de Cristo. En Cristo nosotros lo tenemos todo, sin Él no tenemos absolutamente nada. Por eso vino Cristo, para eso vino Cristo. Entonces vemos que Jesús, vamos a ver un texto donde Jesús ya está listo para ser sacrificado. Él ya sabe lo que va a ocurrir, porque está siguiendo el plan, y lo que hace es dar testimonio de la verdad. Vamos a Juan 18:37. En Juan 18:37, la Biblia dice que le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Juan 18:37. Si alguien lo puede encontrar y lo leen, por favor, le voy a agradecer. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Yo para esto he nacido. Su propósito, su plan destinado, diseñado por Dios para la vida del hombre. Yo para esto he nacido y para esto dice he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad o de la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué tenía que venir a dar testimonio de la verdad? Porque el mundo vive en una mentira. Entonces, vive en una realidad aparente que se traduce en una mentira. Todo lo que el mundo nos ofrece es ficción, es apariencia, gozos, deleites, entretenimientos. El único objetivo es desviarnos de Cristo. Porque si Satanás logra desviarnos de Él, ¿qué es lo que va a ocurrir con el hombre? El hombre se va a perder. No importa si tiene mucho dinero, no importa si tiene muchas propiedades, muchas cosas, muchos logros. Eso no importa. Eso en realidad no es importante. No estoy diciendo de que no debemos trabajar por ellas, no debemos esforzarnos, no, al contrario, debemos hacerlo y como para el Señor, porque así la Biblia lo enseña y así el Señor lo ordena. Pero, ¿qué es lo que está diciéndonos acá? Lo que nos está mostrando la palabra es que Él ha venido a dar testimonio de la verdad.
¿Por qué? Si mucha gente está acostumbrada a la mentira, cuando alguien viene a dar testimonio de la verdad, suena raro la verdad. Por eso es que hay un político, un asesor político de Hitler que se llamó Joseph Goebbels, y él decía, no, miente, que algo quedará de verdad. La mentira, el hombre comienza a aceptarla y luego comienza a dominar y comienza a pasar como verdad. Lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad con nuestros valores, con nuestros principios. Pero no quiero entrar ahí, sino quiero que usted pueda ver que Dios, a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo, nos muestra la verdad que dista totalmente de la realidad, lo que vemos, es decir, lo aparente, pero el hombre caído, es decir, que cayó de la gracia de Dios, no puede ver ni percibir lo que es espiritual. El hombre caído no tiene la capacidad de ver. ¿Y qué es el hombre caído? No es alguien más que es una persona que está separada de Dios. ¿Me dejo entender? La persona que vive sin Dios, no importa si va a una iglesia, no importa si es religioso, como esta mujer samaritana de la cual hablábamos la semana pasada, religiosaza, iba, probablemente le decían párate de cabeza y se paraba de cabeza. Tienes que dar tus diezmos, tienes que dar tus ofrendas, y lo hacía. Pero nada de eso pudo llenarla hasta que las palabras del mismo Cristo entraron a su vida. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural no está en la capacidad de ver. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que cuando nosotros queremos explicarle el Evangelio o queremos explicarle principios bíblicos o cosas espirituales a la gente que no tiene a Dios, no lo van a entender y te van a tildar o te van a trazar de loco. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, el poder de Dios. He leído 1 Corintios 1:18. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque al conocer perfectamente la verdad y por ende nuestra realidad, vamos a ser capaces de poder cumplir verdaderamente el plan de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir verdaderamente el plan de Dios? Amén. No lo que creen, porque hay gente que cree que está cumpliendo el plan de Dios, pero en la realidad están haciendo sus propios planes. Esa es la verdad. Hay mucha gente, hay muchas iglesias, hay muchos hermanos que ellos creen que lo que están haciendo está bien, suena bien, parece bien, se ve bien, es contagioso, parece bueno, es agradable a los ojos, como los fariseos. Los fariseos no eran gente mala desde el concepto del mundo, eran pulcros, hacían obras sociales, tenían casa para las viudas, casa para los huérfanos, agarraban y si veían a una persona que estaba mal, lo ayudaban, te decían, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Tú pensarías que ese tipo de persona es una persona mala? No. Y Jesús les dijo que eran hijos del diablo. ¿Por qué les dijo que eran hijos del diablo? Porque eran hijos del diablo. No los está insultando, les estaba hablando de su naturaleza, porque ellos estaban haciendo lo que ellos creían que estaban haciendo bien. Un hacedor de maldad no es alguien que hace maldad, un hacedor de maldad es alguien que hace su propia voluntad. Jesús dijo que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en Juan, capítulo 5, verso 39 y 40. Ustedes ya a estas alturas deberían conocer eso. Juan 5, 39. Ustedes, Juan 6, 39. Y voy a ponerlo en Reina Valera 95. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, dice en el verso 40. Que todo aquel que ve al Hijo y cree, ¿qué dice? En Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Esa es la voluntad del Padre, dicha por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cuando nosotros conocemos el plan podemos comprender las cosas, vamos a poder ver
espiritualmente. Y si podemos ver espiritualmente, vamos a poder ver el plan de Dios para nuestras vidas y el propósito que Dios tiene para nosotros. En Cristo, nosotros hemos sido restituidos a nuestra condición original, pero solamente es a través de Él. Pero el hombre natural, caído, no puede entender a Dios, como lo enseña la Biblia en Isaías 55, verso conocido también para muchos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque ¿cómo piensa el hombre natural? De acuerdo a lo que ve, de acuerdo a su realidad. Y no puede ver lo espiritual porque está mirando de acuerdo a su realidad. Ni vuestros caminos, está diciendo el Señor, tus caminos no son mis caminos. Porque tú crees que lo que estás haciendo es correcto, pero estás por otro lado, te estás desviando. Los fariseos, ellos se creían correctos. ¿O no era así? Y entre comillas, lo eran. Desde la ética, la moral, aparentemente lo eran, pero no eran correctos. Hacían lo que ellos creían de acuerdo a la interpretación como ellos habían visto las Escrituras. Entonces, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, conociendo su palabra, vamos a conocer también el plan de Dios para nuestra vida. 1 Corintios 15:47. 1 Corintios 15:47. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 15:47? Dice, el primer hombre que dice es de la tierra, terrenal, ¿verdad? El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Es del cielo. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros tenemos que entender lo precioso que es el Evangelio, lo poderoso que es Jesucristo. Porque este nos muestra y revela la verdad y nos da una esperanza de vida y la solución para la vida del hombre. El Evangelio es la respuesta de Dios al hombre. Ahora, cuando está hablando el primer hombre, Adán, terrenal, caído, sometido a Satanás, ¿puede hacer algo por salir? No, porque si el hombre está sometido a Satanás, está como la tierra en el principio, desordenada y vacía. ¿Y por qué está desordenada y vacía? Porque está sin Dios. Por ende está sometido a Satanás. No puede percibir lo espiritual, está lejos. Es locura y está muerto espiritualmente. Romanos nos enseña que por causa del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿verdad? Sí. Verso que también puede ser conocido para muchos, pero igual lo vamos a ver. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo es el segundo hombre? Es Cristo, ¿verdad? Es espiritual, es sin pecado, está sometido, pero al reino de Dios. El segundo hombre, quiero que usted entienda esto, por favor, porque esto es poderoso. El segundo hombre, es decir, Cristo, pero usted también es el segundo hombre, porque ahora usted está en Cristo. El segundo hombre es espiritual, sin pecado. Pero pastor, yo he pecado, sí, pero en Cristo tú estás limpio. Sometido al reino de Dios, es espiritual, está vivo y percibe las cosas espirituales. Según de Tesalonicenses 2:14, vamos a ir un ratito. Dice, para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos ha llamado el Señor a través de Cristo? ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Efesios 2:10? Efesios 2:10 dice, pues somos hechura suya, creados ¿cómo? ¿Aparte de Cristo? No, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si tú naciste de nuevo, debes conocer la verdad, debes empezar a vivir tu nueva realidad y tu nueva vida en Cristo. Amén. Eso es como nosotros deberíamos de caminar. Entonces, existen dos creaciones. La primera es en Adán, terrenal. La segunda creación es en
Cristo espiritual. Y esta segunda creación es para los nacidos de nuevo en Cristo. Ahora, vamos a ir un poco más profundo para poder entender esto un poco mejor. ¿Cuál era la condición de Satanás antes de crear Dios al hombre? Hermanos, Satanás vivía una realidad antes de que Dios creara al hombre. La primera creación, ¿no? Antes de que Dios creara la primera creación o creara al hombre, existe una historia preadámica. La palabra pre significa antes, ¿verdad? La primera creación es Adán, pero antes de ello hubo una historia preadámica que la Biblia también lo enseña. Primero veamos la historia de este ser espiritual. Vamos a Ezequiel 28, vamos a ir al verso 12. Y vamos a leer hasta el 15. Usted puede tomar nota. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y le dice, ¿no? Tú eras, ¿qué era? El sello de la perfección. ¿Lleno de qué? ¿Qué es la sabiduría? Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, él era un hombre, él era un ser, porque no es hombre, es espíritu, era un querubín, que temía a Dios, lo honraba, y de acabada hermosura. ¿Cuántos saben que somos hermosos y somos más bellos en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios? ¿Sí? Porque mientras más cerca de Dios estamos, más lindos somos. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora, le dice, ¿no? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ojo, pero acá está hablando de un Edén y de un huerto de Dios. Que también en Génesis vemos otro Edén, ¿verdad? Y también vemos otro huerto de Dios. ¿No será el mismo acaso? De toda piedra preciosa era tu vestidura, le dice, ¿no? De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Le dice, ¿no? O sea, él era totalmente musical. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, le dice, ¿no? Yo te puse, le dice, en el santo monte de Dios. Si la palabra está hablando, ¿quién está hablando? Dios está hablando. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, esa era la condición de este ser espiritual llamado Lucero, Satanás, Diablo, serpiente antigua, como queramos llamarlo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con este ser? Dice que... ¿Qué fue lo que ocurrió con este ser? A ver. Podemos ver aquí que Dios creó a este ser majestuoso y que estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Pero aquí Adán aún no había sido creado. Por esto es una historia pre-adámica, es decir, antes de Adán. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, en la versión 60, ¿no? Ahí en la versión 95 dice, de tu trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual, dice, yo te eché, dice, del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Sí. ¿Qué se refiere a trato comercial? Lo voy a explicar. Él hizo acuerdos. Contrataciones. Él hizo acuerdos. Y vamos a ver con quién hizo esos acuerdos. Fuera de Dios. Claro, él estaba a cargo de la tercera parte de los ángeles. Él dirigía la tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Era un ministro de alabanza. Era un músico. Ahora, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué
fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse como en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Perdón ustedes porque yo estoy leyendo desde mis notas. Ahora, este ser, desde su rebelión y caída, porque él fue arrojado y fue echado del cielo, y desde que esto ocurrió, él se ha propuesto destruir lo que Dios ama. Él no puede destruir a Dios, obviamente, él es una creación. ¿Me dejo entender? O sea, el creador no puede, la creación no puede levantarse en contra del creador, pero lo que sí puede hacer es tratar de lastimar lo que Dios ama. Vamos a Apocalipsis 12 y vamos a ver el verso 3 y 4. Dice, otra señal también apareció en el cielo, dice. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. Su cola, ¿qué dice? Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cuántos saben que una estrella es muchísimo más grande que la Tierra? El Sol es considerado una estrella y es una estrella pequeña en el universo. Pero cuando si nosotros vamos a Job 38, rápidamente, eso no está en mis notas, pero está fluyendo porque estamos con hambre espiritual. Dice, cuando Job le pregunta, ¿no? Cuando Job quiere increparle a Dios y Dios le dice, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. ¿Quién dispuso sus medidas si es que lo sabes? Porque el hombre es nada, Dios es eterno. Dice, ¿quién dispuso sus medidas si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué dice? Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. El Señor está usando acá en la palabra se está usando un paralelo. Las estrellas como figura de hijos de Dios. Entonces, y lo podemos ver en otros textos, como en el Salmo 119, pero lo que quiero es que ustedes vean que cuando fueron arrojadas la tercera parte, cuando la cola de Satanás arrastró, es decir, jaló la tercera parte de las estrellas del cielo, se las arrojó sobre la tierra, está hablando de la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Lo puede ver? ¿Hasta ahí está claro? Sí. No se duerma, tiene que seguir la secuencia. Lo que estamos tratando de explicar, y Billy está siendo muy cuidadoso, es entre el versículo 1 y 2, ¿se acuerdan? De Génesis 1, ¿no? Y creó, en el principio creó los cielos y la tierra. Y mi pregunta fue, ¿cómo crea las cosas Dios? Nada buena, porque en el versículo 2 decía, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces hay un lapso, hay un periodo ahí en el cual se está explicando, se está sustentando ahorita con la palabra del tema de Satanás. Eso nos lleva tal vez a otra pregunta, que eso va a ser, ese ya para las clases siguientes, no va a ser, porque mucha gente, y ahí donde, y no solamente ese versículo, sino hay muchos versículos que sustentan, por ejemplo, los demonios. Dicen, ¿de dónde salen los demonios? ¿Me entienden? ¿Dónde sale? Porque Satanás no es omnipotente ni omnipresente, él solo puede estar en un solo lugar en el mundo, él no puede estar en todos los lugares. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Porque hay principados, potestades, y porque la Biblia nos habla de espíritus de maldades. ¿Quiénes son esos espíritus de maldades? ¿Me explico? Más o menos usted va entendiendo quiénes pueden ser. ¿Ok? Los que cayeron, ¿no? Por eso que hizo contrataciones. A la pregunta, no quiero irme más allá. A la pregunta de Joel. ¿Sí? ¿Qué contrataciones? Él sedujo y él engañó a esos ángeles.
Y ellos fueron seducidos igual que él, por eso que cayeron. Y arrastrados. Y Lo mismo que ocurrió arrastrados. con el hombre. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, está entendiendo, se está entendiendo. Entonces estamos tratando de entender todo el panorama para que usted vea y terminemos unidos en una sola palabra, ¿no? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Qué es lo que ocurrió ¿Por qué es tan antes? importante nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué es tan importante entender las cosas espirituales para poder caminar en victoria en todas las áreas? Entonces, vemos que este ser, en su rebelión, se subvirtió y subvirtió a la tercera parte de los ángeles en el cielo y fue arrojado con ellos, ¿no? Del cielo de Dios. Ahora, Apocalipsis 12:7 dice: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero ¿qué dice? Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando de, ¿quién es el dragón? Aquí lo dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, ¿quién? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engañó a los ángeles también, ¿verdad? Los sedujo. Y ellos se fueron con él. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, ya no dice los ángeles de Dios, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por si acaso, Satanás no es creador de nada. Esos ángeles servían al lado de Dios, eran parte. Satanás era el ministro de alabanza en el cielo. Y él tenía la tercera parte de los ángeles que coreaban y adoraban al Señor. Y como Satanás fue seducido por su maldad, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, le dice Dios, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué hizo él? Arrastró a los subvirtió, pero como a la pregunta que nos hacían, hizo contrataciones. ¿Por qué? Porque comenzó a ofrecer cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, como vemos, Dios arrojó a Satanás del cielo. Vamos a verlo en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles. Ya lo va entendiendo, ¿verdad? Levantaré mi trono, o sea, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono. Eso es lo que está diciendo. Y en el monte del testimonio, o sea, me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré como semejante al Altísimo. Ahora vamos a ver en qué condición él quedó luego que esto ocurrió. Y vamos a Ezequiel 28, del 18 al 19. Y estaban buscando, ¿se acuerdan cuando los discípulos se van? Jesús los manda de dos en dos a predicar. Y los discípulos, ¿cómo vienen? Contentos, ¿no? Vienen y le dicen, ¿cómo le dicen? Señor, los demonios, hasta los demonios se someten, ¿no? ¿Qué vinieron mostrando ellos? Vinieron que mostrando sus hechos, ¿no? El Señor Jesús, y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Yo veía acá, era Yo vi, Satanás. o sea, parece ese versículo de loco. Ellos venían, ¿no? Es un contraste bien Felices, fuerte. diciendo, mira Señor, hemos estado haciendo la obra, digamos, ¿no? Hasta los demonios se someten. Y el Señor Jesús, yo vi a Satanás. Ahí está. caer. Regresados los Ahí 70 está. con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les había mandado preparar el camino para el Evangelio, Ajá. no para ellos. El camino porque Él iba a ir a esos lugares. Y el camino se prepara ¿para quién? ¿Para que entre el gran predicador? No, es para el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Entonces ellos regresaron. ¿Cómo regresaron? Con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. O sea, ya les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué les dijo eso? Lo que había pasado, Ajá, al Por lo que principio. había pasado. lo que había visto. Y porque su corazón de ellos ya estaba contaminado con el mismo problema que tuvo Satanás. O sea, lo que él estaba haciendo era corrigiéndolos. Miren, lean.
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No tiene sentido que esté dentro de esa parte, pero ¿por qué lo hace? Lo que está haciendo es, los está corrigiendo porque ellos están desviando su mirada de la obra, del llamado, del plan que Dios tiene para sus vidas, y ellos se están desviando ¿hacia dónde? Hacia mí, o sea, yo también puedo hacer, o sea, ya soy como tú, o sea, yo puedo hacer esto. Y ahí podemos ver los dos niveles, el nivel espiritual, al cual Jesús está apuntando, y el nivel terrenal, a los cuales ellos iban. Ellos estaban guiando por vista, por obra, por lo que se hacía, pero el Señor Jesús los ubica, les está hablando a dónde, no a su mente, sino el Señor los ubica y les está hablando, y el Señor los está ubicando en el espíritu. Yo vi a Satanás caer como un rayo, y para ellos no era ajeno esa enseñanza, ellos eran discípulos, y el Señor les enseñaba todas las cosas. Les enseñó Eran todas buenos las alumnos. cosas. Marta, cuando se encuentra con Jesús, le dijo, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Le comenzó a decir todo lo que había aprendido. Sí, yo sé que él va a resucitar. No, tu hermano resucitará hoy, pero para no salirnos del punto, pero los corrige y luego les dice en el verso 19, los afirma. O sea, yo sigo estando contigo, les dice, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El sándwich, ¿verdad? Les da primero los corrige y luego viene y los afirma y les dice, les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no se alegren o no se regocijéis. No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Que eso no sea tu foco, que eso no sea tu atención. O sea, no te dediques a eso, porque eso no es el punto. ¿El punto qué es? ¿Qué necesita la gente? Sanidad, milagros, señales. ¿Qué necesita la gente? El Evangelio. ¿Y por qué necesitan el Evangelio? ¿Cuál es el problema de la gente? Están separados de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para el problema de la gente? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo. ¿Y qué es Cristo? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. Entonces no podemos desviar nuestra mirada. Y el Señor les responde ahí, si no regocijaos, que vuestros nombres están escritos en el cielo. O sea, que ustedes ya están conectados, ya están solucionados su problema y ya están conmigo. Claro, porque ¿por qué están sus nombres escritos en el cielo de ellos? Porque su problema ya estaba solucionado. Ahora, la pregunta es, ¿crees tú que tu problema ya está solucionado? Por supuesto que sí. Si no lo crees, ven más seguido a la clase. Entonces ahora vamos a ver en qué condición quedó, en qué condición quedó Satanás. Y era lo que... Porque esto es importante. Ezequiel 28, 18. Y dice, con tus muchas maldades y con tu iniquidad, dice, de tus contrataciones o de tus tratos comerciales, ¿qué dice? Profanaste tu santuario. ¿Qué es el santuario para Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿En paredes? No, Dios habita. ¿Cuál es el templo donde Dios habita? El corazón del hombre. Y los ángeles, los querubines y todos los seres creados también tienen un depósito donde Dios habita. Él dice, tú profanaste tu santuario, o sea, él contaminó, se contaminó. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse como en cenizas sobre la tierra. Dice, a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya, serás objeto de espanto. ¿Y qué le dice? Para siempre dejarás de... Entonces, ¿qué significa ponerlo en ceniza? ¿Qué es la ceniza? Nada. La ceniza es nada. Al menos el polvo es algo. La ceniza es nada. ¿Por qué? Porque la ceniza es lo que ya se quemó y lo que ya no sirve. ¿Me dejo entender? Esa fue la condición en la que quedó Satanás. Aún todavía Adán no ha sido creado, pero esa fue la condición en la que está Satanás, y esa es la condición en la que Dios lo dejó. Entonces, esta era la realidad de Satanás antes de que Adán fuese creado. Pero sin embargo, vamos a ver en el Nuevo Testamento que a Satanás se le llama príncipe de este mundo.
¿Dios le dio ese título? No. Pero vamos a ver, porque no estoy hablando, porque yo sé que Pablo también lo llama el Dios de este siglo, pero el Señor Jesús mismo le llama príncipe. Y dice, ¿no? Cuando el Señor está hablando, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, un título que Él no le dio. Dios no le dio ese título, Jesús no le dio ese título, fue cedido. Lo vamos a aprender más adelante porque hay cosas más profundas que tenemos que ver ahí y que nos van a ayudar a nosotros a poder mirar mejor. Ahora, pero en el Nuevo Testamento vemos que Jesús lo llama príncipe. Pastor, Ahora, ¿qué? Pastor, ¿qué versículo es? Juan 16:11. Tome nota para que usted lo lea, porque eso Para que lo vamos a revise. estar tocando varias veces, porque hoy no va a terminar este tema, es muy largo. Vamos a llegar hasta donde tenemos que llegar. Es muy largo. Hasta donde está planeado. Así es. Ahora, entonces vemos que Dios lo redujo a ceniza, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice Isaías 14:15? La condición de Satanás. Para poder reafirmarlo. Mas tú, derribado eres ¿hasta dónde? A los lados del qué? De la vida. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Dios lo puso a él, lo hizo descender hasta el Seol. Y hay una diferencia entre lo que es el Seol y lo que es el Hades. Bueno, el Hades y lo que es sepulcro, ¿no? Porque los testigos de Jehová, ellos tienen una lectura distinta de esto. Ellos no pueden verlo porque no lo quieren ver, porque no aceptan al Espíritu de Dios. Pero lo que nosotros vemos que Dios lo redujo hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Dónde puso Dios a Satanás antes de crear a Adán? Lo puso a los lados del abismo. Y en Ezequiel hemos leído que Dios lo redujo a ceniza. Ese era el lugar de Satanás, y esto ocurrió antes de la primera creación. Ahora, el Seol es un lugar profundo de la tierra. Seol en hebreo y Hades en griego significan lo mismo. Significa demandar, pedir o solicitar. Viene del concepto que es un lugar que demanda la presencia del alma o del ser a la cual se refiere. Ahora, no hay que confundir Seol nuevamente con sepulcro, porque el Seol se encuentra en las profundidades de la tierra y tiene que ver con el ámbito espiritual y físico también. Pero el sepulcro se encuentra sobre la tierra. Sepulcro, en otras palabras, son los cementerios, son los lugares donde se entierra la gente. Pero el Seol está en el corazón de la tierra. ¿Cuántos saben que el infierno está en el corazón de la tierra? Si no lo sabe, ahora lo sabe. Ahora, un ejemplo de esto lo vamos a ver en la historia de José. Jacob sabía que su hijo había sido devorado por una bestia. ¿Cuántos saben que los hermanos planearon matarlo, no lo pudieron matar porque José tenía que cumplir su propósito? No vamos a hablar de eso ahora. Pero ustedes ya en los mensajes lo han escuchado. Pero Abraham creyó que su hijo había muerto, ¿no? Y Jacob sabía que su hijo José había muerto, perdón, no Abraham, sino Jacob, y había sido devorado por una bestia, porque eso fue lo que le dijeron, de modo que él no estaba en un sepulcro enterrado. Entonces Jacob dijo, descenderé enlutado al Seol. Él sabía que su hijo estaba en el Seol. Él no dijo, voy a ir a buscarlo en la fosa donde lo encontraron, o donde encontraron sus vestiduras, ¿no? No, él dijo, voy a ir enlutado a buscar, él dice, ¿no? Descenderé enlutado al Seol. O sea, él está diciendo, cuando muera voy a ir de luto a ver a mi hijo. Génesis 37-35 está eso. Y ya vamos a ir acabando. Dice, se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. Estamos hablando de Jacob. Descenderé, dijo, enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahora, el Seol, a los lados del abismo, no es un lugar nuevo para Satanás, y mucho menos para sus demonios. Para él es un lugar conocido, porque ¿a dónde lo puso Dios? A los lados del abismo. ¿Cómo lo redujo? A cenizas, es decir, a nada. Ahora, podemos ver esto claramente cuando Jesús sale al encuentro con el endemoniado gadareno, en Juan 8:31.
Dijo Jesús a los judíos que habían... No, ¿Qué? no es. Ok, no es ese el versículo, pero está en Juan, ahorita lo buscamos, si alguien me ayuda por favor, y le rogaban que no los mandara al abismo. ¿Se acuerdan cuando él se encuentra con el endemoniado en Gadara? ¿Se acuerdan que se encuentra con un endemoniado en Gadara y los demonios agarran y comienzan a decirle, por favor, mándanos, no nos envíes al abismo? Y les rogaban, ¿no? Le rogaban que no lo mandaran al abismo. ¿Qué es el abismo? Es un lugar no deseado por los demonios. Ellos no quieren estar en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya estuvieron ahí. Pero ellos han sido liberados de ahí. Eso no lo voy a tocar ahora. Satanás. Después lo vamos a ver. ¿Encontraron el versículo? Mateo 8, por acá. Mateo es, ¿no? 8:31 es, ¿no? Es Mateo. Sí, pues yo... Por él para liberar. Sí. Así es. Mateo 8:31. Voy a corregirlo en mis notas también. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítanos ir al hato de cerdos. Dice, él les dijo, id, y salieron, ¿no? No, pero ellos, anterior. ¿Qué? ¿Estaba lejos de ellos? No. Y clamaron diciendo, ¿qué tiene? Ya. Cuando yo lo El Señor les veía... dijo, no nos eches al... Ahorita lo veo. Los celos se lanzaron por un desempeño y perecieron. Sí, está en el otro verso, en el paralelo. Acá lo vamos a ver. Acá les dice, ¿no? Antes del día de juicio. Lucas 8. ¿Perdón? Lucas 8, 31. Es Lucas 8:31, ¿ves? Todos están por ahí. Entonces, Ajá. ahí está. Y le rogaban que no lo mandaban. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo Legión. Muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandara al abismo. Le rogaban, imagínate los demonios. Y era el lugar, aquí se refiere al lugar donde se hallaban encarcelados los espíritus malignos. Entonces, cuando Dios arrojó a Satanás y lo puso a los lados del abismo, ¿dónde lo puso? En las profundidades de la tierra. Entonces, es Lucas, así que lo vamos a corregir después. Entonces, Isaías 14:15 nos dice que mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es decir, ellos estuvieron en este lugar. Porque no solamente fue arrojado Satanás, sino él con todos sus demonios. Sí, ya sé. Ahora, el abismo que está en las profundidades era como una cárcel junto al Seol para el diablo. Apocalipsis 23, que es lo que va a ocurrir en el futuro, y con este verso voy a acabar, dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él. Satanás ya estuvo en ese lugar y va a estar otra vez por 1000 años. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces tiene sentido cuando los demonios le dicen no nos arrojes al abismo. No querían estar en ese lugar. Y en la otra versión que habíamos leído, que es justamente Mateo, donde Mateo 8:31, pudimos ver algo ahí. Dice, permítenos ir a ese hato de cerdos, ¿no? Y él le dijo, id, y salieron y fueron. ¿Dónde está el versículo? Había un punto que encontré. Allá, ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que ellos van a ser castigados. Y acá, como lo vemos en las notas, antes del tiempo, es decir, antes del día del juicio, porque ellos saben que sus días están contados. Amén.